Bendiciones. Este es un tema, hermano, que de pronto lo podemos ver como enredado y puede que me enrede un poco, pero la verdad deseo es que lo analicemos y comprenderlo al máximo. El título del video es La llave que le dio a Pedro. Hay revelaciones que muchos y muchas personas deducen por otros textos bíblicos. Hay personas de Dios, ojo, con ministerios que están viviendo en el Espíritu, ojo, viviendo una vida en santidad, sin mancha y sin arruga, y Dios les da revelación. Otros es posible que saben la respuesta, pero no conocen la base de dónde sale. Amén. Pero vamos a ver lo siguiente. Y este video es de edificación para la iglesia. Y pues lamentablemente es que algunos creyentes no se han creído que Dios les dio autoridad. Este es otro texto bíblico para esto. Y si no hacemos milagros y señales, es porque no estamos caminando en santidad. Eso se lo dijo a todos y vamos a ver en este momento. Vamos a mirar una definición. ¿Qué son testigos oculares? Un testigo ocular que presencia o percibe directamente los hechos investigados o juzgados. ¿Cómo así? Una persona que ha estado en una escena y fue testigo directamente en la escena, ¿cierto? Eso es un testigo ocular. Vamos a ver los textos de la confesión de Pedro. También vemos que también el libro de Marcos y de Lucas están, ¿cierto? Por ejemplo, está en Marcos, también está en Lucas, la confesión de Pedro. En los tres están. Resulta que Jesús les dio una instrucción cuando estaban reunidos, y por eso es que Pedro hizo una confesión o dijo algo que a Jesús le agradó. Pero los testigos que estaban ahí, créame, e incluso Pedro, no hicieron caso a lo que Jesús les dijo. Vamos a analizar el libro de Mateo, donde dice que la llave se la entregó a Pedro, ¿cierto? Vamos a ver entonces por qué Jesús dijo eso, cuando en realidad está haciendo alusión que la llave se la entregó a la iglesia. Por eso comenté anteriormente que es para edificación de la iglesia, y que si la iglesia no está haciendo milagros y señales, es que no están caminando en santidad. Dios le dio esa autoridad. La llave se la entregó a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hermano, la palabra a veces es mejor que la escudriñemos. Y cuando leemos, a Dios le agrada que imaginemos. La imaginación es demasiado importante para una buena interpretación. Amén. Hay una razón poderosa para que en estos evangelios, en los evangelios que vemos, Mateo, que son en su orden, no está escrito algo que primero dijo en Mateo. Y es simple y llanamente para que se cumpla lo que dijo en Mateo. Amén. A ver, vamos a mostrarlo de la siguiente manera. La confesión que hizo en Mateo, ¿verdad? Algo del texto no sale en Marcos, ni tampoco sale en Lucas. ¿Listo? Y esto es para que se cumpla lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Hermano, pero usted cree que cuando la gente hace caso, ¿ustedes creen que los discípulos hicieron caso? Cuando usted le dice a una persona, no hagas esto, no hagas aquello, no se
qué es lo que le pasa por la mente, pero antes, con más gusto, lo hacen. Jesús era sabio. Desde hace mucho sabía que iba a pasar, que no le iban a hacer caso, porque era necesario que Él muriera en la cruz, porque todos los pecados cayeron sobre Él. Y la segunda razón poderosa es que hay revelación que Dios da que no se puede decir hasta que llegue el tiempo establecido por Dios. Ojo con esto, el tiempo establecido por Dios. Amén. Pero resulta que esta revelación no le hicieron caso. Después de lo ocurrido, que es la muerte de Jesús, se puede decir, ya es historia, ¿cierto? Ya quedó, ya pasó lo sucedido. Porque en Él es en que edificará la iglesia, y la llave se la ha dado a todo el que porta el Espíritu de Dios, a todo el que obedece a Dios y a todo aquel que deja el mundo por seguirle a Él. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? A mirar el Evangelio, vamos a leer los Evangelios, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera lo vamos a comprender mucho mejor. Leemos entonces en Mateo 16 del 13 al 20, ¿cierto? Viniendo Jesús a la región Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo Jesús esta pregunta. Vamos a imaginarnos que Jesús está reunido en cierto sector y hace esta pregunta. Entonces ellos le responden: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Válido? Estas fueron algunas de sus respuestas. Entonces Jesús, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo que Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me imagino la reacción de Jesús, asombrado. Fue a donde Él. Vamos a quitar el texto para que podamos ver un poco. Entonces Jesús, asombrado, se dirigió donde Él, ¿cierto? Le tocó, digamos, el hombro, puso la mano en el hombro de Pedro y le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tengamos en cuenta que esta palabra reveló a veces a algunas personas le saca como ronchas, sabiendo que la palabra de Dios lo dice, lo reveló. Dios revela. Hermano, si a ti te pasa esto, ora, porque eso es un espíritu y es el de Jezabel, que no le gusta la verdad del Dios Altísimo, su palabra. Amén. Entonces, con la mano en el hombro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Ellos dos teniendo una conversación, como cualquier conversación, con la mano le dijo: y también te digo que tú eres Pedro. Pero lo que sigue a continuación, que es: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a hacerlo, cuando tú estás en una conversación y le pones la mano a una persona, uno también puede decir, y se señala a él mismo: y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. O sea, se estaba tocando él mismo. Le dijo: hey Pedro, te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Y lo que sigue a continuación: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, miremos qué nos dice los otros textos bíblicos. Por ejemplo, Isaías, lo invito a que lean Isaías, todo el capítulo el 26. Y además vamos a mirar qué dice Efesios
del 2 al 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, Él mismo, nosotros conocemos que Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo. Por eso se estaba diciendo Él mismo, cuando en una conversación pongamos nuestra mente a volar. Amén. Entonces vamos a volver allí. Dijo: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, con la mano aquí en el hombro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se estaba señalando él mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dice esto? Porque recordemos que en Apocalipsis capítulo 1, 18, ya eso es al final, dice: y el que vivo y estuve muerto. ¿A quién está refiriendo Jesús? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene? Jesús. Entonces, en Mateo le estaba diciendo a Pedro: hey, sobre mí es que edificaré mi iglesia. Soy la roca, el ángulo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque es necesario que yo muera para que todo el pecado de la humanidad esté sobre mí. Bajar al Hades y quitarle las llaves de la muerte. Amén. Y después, lo que es el título y lo que a tanto nos inquieta: y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Él muere, ¿a quién va a dejar? Al Consolador. ¿Y el Consolador quién es? Él mismo. Entonces, así, de esta manera, el que tenga el Espíritu de Dios tiene las llaves del reino, dando a entender que la iglesia misma es quien tiene las llaves. Por eso, todo el que camine en santidad tiene la capacidad de hacer: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero ¿qué pasa con esto? Este texto: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, es algo que va relacionado con el Padre, porque cuando tienes una comunión con Él, tu oración va acorde a los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque tienes una comunión con Él. Por eso Santiago nos dice: no reciben porque no saben pedir. Si va acorde a la voluntad del Padre, porque tenemos comunión, estamos en santidad, lo obedecemos, Cristo está en nosotros, el Espíritu está con nosotros, sabemos que la oración es acorde a su voluntad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y finaliza diciendo: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Pero vemos aquí en Marcos que fue reducido hasta: pero les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y en Lucas terminó en: dijo el Cristo de Dios. Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Fue reduciendo los textos. Amén. Por eso sigue a continuación: Jesús anuncia su muerte. Los invito entonces a que miremos, analicemos, escudriñemos bien este texto, que es la clave que la iglesia de Cristo, Dios le ha entregado las llaves. Tengamos presente, y muy presente, este texto
de Efesios capítulo 2 del 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es un edificio completo. Debe ser bien coordinado, caminando todos con vestiduras blancas de pie a cabeza, va creciendo, o sea, los miembros que estén en ese edificio, la meta es templo santo en el Señor. Amén. Dios les bendiga.